Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer en primer lugar la invitación del Gobierno de Andorra y de la Universidad de Andorra a participar en este evento, el cual, francamente, por lo que he participado y observado, ha sido muy exitoso y espero que la discusión que vamos a proponer esta tarde continúe en esa línea. El esquema de la presentación es partir de una pequeña viñeta, una pequeña historia, y luego seguir entrando en los grandes temas de los derechos humanos y la ética global. En el año 2005 yo publiqué una novela en portugués que tiene lugar en Lisboa y uno de los personajes es Humberto Eco. A los pocos años le entregué el libro, Humberto Eco, y conversamos. Y en medio de la conversación le pregunté, ¿usted por qué hizo su doctorado sobre la estética de Santo Tomás de Aquino? Su respuesta fue breve y contundente, por la necesidad de pensar el tema de la racionalidad. Desde ese momento yo vengo pensando que mucho de lo que vamos a discutir hoy tiene que ver con la racionalidad, con el hecho de que es indispensable que existan valores que sean reconocidos universalmente y que sean honrados universalmente. Pero con el correr del tiempo me di cuenta que el tema de la racionalidad es uno de los grandes temas. Sin embargo, no es el tema fundante. Es parte del tema fundante que es la vida humana. La razón por la cual nosotros tenemos que crear un modelo de valores que guíe nuestras propias acciones es porque nuestra propia vida lo demanda. Cuando yo salgo de Argentina en el año 1976, debido a una de las dictaduras más asesinas que ha habido en América Latina, y ante el temor de que mi vida corría peligro, yo me di cuenta que había un conjunto de elementos que constituyen lo que yo llamo hoy por hoy las dinámicas fundamentales de la vida humana. La primera, sin duda alguna, es el amor. Desde distintas versiones, por ejemplo, el psicoanálisis, ya Freud hablaba de la tensión entre el eros y el tánatos. Una tensión que es justamente entre el amor y la muerte. Y yo creo que es una de las tensiones más importantes. El amor es algo que todos buscamos, que todos necesitamos. Es justamente el amor el que construye nuestra percepción del mundo, o la falta del amor. Me acuerdo que mi amigo Paulo Freire a veces hablaba de los intelectuales mal amados. Ustedes se imaginan lo que puede ser una producción intelectual si uno fue mal amado. Este es el primer elemento en nuestras vidas. Buscamos, ansiamos, necesitamos el amor. Y justamente el amor también es parte de lo que las grandes religiones en todo el mundo han ido propiciando, el amor a una divinidad, a Dios, y el amor al semejante. Pero dentro de este elemento central de la vida está la locura. Justamente vivimos en un mundo donde la locura parecería aparecer con sus rostros más horribles a cada momento. Yo vivo en los Estados Unidos y tenemos asesinatos masivos, seriales, asesinatos colectivos de gente que pierde la cabeza, que se ha enloquecido, o simplemente el odio los llevó a un momento de locura. La locura también nos afecta a nosotros físicamente. Con el correr de los años, a ciertas edades, podemos de pronto sucumbir frente a un proceso orgánico de nuestro propio cerebro donde perdemos el control de nuestras habilidades. Es decir, el amor y la locura están siempre danzando alrededor nuestro. Pero la muerte es todavía más definitiva, porque desde el momento que nacemos ya sabemos que tenemos los días contados hasta el momento que pereceremos. Y justamente en esa dialéctica de amor, locura y muerte pasamos la mayoría de nuestras vidas. Es cierto que queremos postergar la muerte lo más posible. Y es cierto que hacemos todo lo posible para no matar. Pero esta idea de que vivimos en una trilogía
de Amor, Locura y Muerte es algo que a mí siempre me ha impactado mucho y que ha salido mucho en los estudios que ha habido psicoanalíticos, tanto como en la literatura, especialmente de donde yo provengo, que es América Latina. Pero hay dos elementos más que articulan esta trilogía y que la impactan. La primera es la memoria. Justamente es la memoria lo que hace que nosotros funcionemos. Nuestra memoria con el correr del tiempo puede ir afectándose, pero realmente usamos todo tipo de truco, todo tipo de instrumento para cumplir con los requerimientos de una memoria. Por ejemplo, anotamos en nuestra computadora los aniversarios de nacimiento de todos los seres queridos. Anotamos en nuestra computadora la reunión que va a tener lugar en las próximas 2 horas a cierta hora. Usamos todo tipo de elemento para cumplir en nuestra memoria con las responsabilidades que nos ocupan los días. Pero también la memoria tiene otro papel muy importante, que es darnos la posibilidad de ser testigos. Frente a los genocidios, cuando uno investiga un genocidio, es indispensable recoger la memoria de los testigos, que nos digan qué pasó, cómo pasó, quién lo hizo, cuándo se hizo. La memoria es central cuando se hace un juicio, para poder ser un testigo de cargo o un testigo de la defensa. Es decir, sin la memoria no podríamos funcionar como seres humanos. Y luego viene el poder. El poder está en todas partes. El poder se ejerce de todas maneras. El poder afecta el amor. El poder genera locura. El poder define lo que es la locura. La muerte es a menudo llevada por el poder. Quien está en el poder puede enviar soldados a la muerte, puede enviar gente a morir. En esta dialéctica de amor, locura, muerte, memoria y poder se encuentran las claves de todas nuestras vidas, las que hagamos y las que queramos ignorar. Pero me parece que es importante entonces, a partir de esta dinámica, discutir el tema de la ciudadanía mundial. El gran tema del cual me he estado ocupando por los últimos 20 años y los próximos años de mi vida, es entender cuáles son las dimensiones centrales de la ciudadanía mundial. Y dentro de las dimensiones centrales de la ciudadanía mundial se encuentra esta idea de buscar entender que todos somos parte de una humanidad común. Y esta imagen de esta humanidad común, UNESCO lo planteó muy bien cuando dice: la ciudadanía mundial no es un estatuto legal, es un sentimiento de pertenecer a una comunidad más amplia. Pero por supuesto, hay todo tipo de contradicciones y tensiones en la construcción de la ciudadanía mundial. Déjenme simplemente mencionar 2 o 3. Por un lado, los radicalismos religiosos, así como los radicalismos nacionalistas, van a cuestionar cualquier modelo de ciudadanía mundial. Ustedes han probablemente seguido las experiencias del ISIS en el Medio Oriente, que era un modelo de ciudadanía mundial excluyente de todos los que no eran fieles, a los que se llamaban infieles. Es decir, las imágenes que tenemos en este momento de la ciudadanía mundial no puede ser una imagen controlada estrictamente por un conjunto de individuos hegemónicos y que tratan de impulsar sus propios valores. Las imágenes de la ciudadanía mundial están hechas a partir de un conjunto de valores y un conjunto de negociaciones. Pero a su vez tenemos el crecimiento de estos nacionalismos y lo que dentro de los nacionalismos exhiben como neopopulismos. El neopopulismo es localista. El neopopulismo trata de evitar que gente que no se consideran parte de nosotros, sino que es el otro, la imagen de la otredad, no pueda penetrar, no pueda llegar al local, al lugar donde esta gente quiere predominar. Es la imagen de preservación de la raza blanca en los Estados Unidos. Es decir, estamos en este momento frente a 2 grandes tensiones. Cómo promover la ciudadanía global frente a los radicalismos religiosos, cómo promoverla frente a los modelos absolutamente neonacionalistas, incluso nazistas. Pero también hay que afirmar que la ciudadanía global tiene que ser un elemento que agregue valor a la ciudadanía local, a la ciudadanía nacional, a la ciudadanía regional. No puede ser un elemento que elimine valor, agrega valor.
Es en ese contexto, entonces, que yo planteo que uno de los elementos centrales para pensar la ciudadanía global comienza en el año 2012, aunque el tema de la ciudadanía global viene desde los griegos en adelante, con lo que fue la educación primero del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Es la primera vez que un secretario de las Naciones Unidas crea un modelo de educación impulsado en las Naciones Unidas. Y es un modelo de educación basado en 3 ejes. El primer eje es acceso, es educación para todos, algo que se venía gestando en los organismos internacionales, nacionales, bilaterales durante los previos 20 años y que no había dado resultado. El segundo es, ¿tiene sentido una educación para todos si no hay educación de calidad? Y entonces se propuso la educación de calidad como el segundo eje. Y lo curioso, y algo que es innovador, es que Ban Ki-moon definió como el tercer eje la ciudadanía global o mundial. Es decir, sin la ciudadanía global o mundial, los elementos de acceso no son suficientes, los elementos de calidad de la educación no son suficientes. Dicho de una manera muy simple, si en una educación de calidad no hay acceso a entender la otredad, no hay acceso a entender el fenómeno del otro que no soy yo, no hay maneras de cruzar la línea de la diversidad, nunca vamos a tener una educación de calidad. Dentro de esto están los elementos que yo llamaría de valores. Hay 2 elementos centrales y muy discutibles. Por un lado, los valores que tienen que ser universales y aceptables. Y por el otro lado, el cosmopolitanismo, que es el que constituye la democracia actual, que ha sido heredada de la democracia liberal. Estos 2 elementos sospecho que son bien recibidos en un país democrático como Andorra. Pero a su vez hay mínimos civiles y virtudes cívicas. Los mínimos civiles es que es muy difícil que haya ciudadanos si no hay acceso al trabajo, si no hay acceso a la educación, si no hay acceso a la salud, si no hay acceso a la vivienda, si no hay acceso a la reeducación a través del tiempo, dado que las habilidades se cambian. Un joven norteamericano con 2 años de educación postsecundaria va a cambiar de localización 11 veces en su vida y va a transformar sus habilidades 3 veces en su vida. Es decir, esa imagen de que uno entraba en un empleo y continuaba hasta el fin que se jubilaba, ya hoy es una imagen prácticamente fantástica. La realidad es que necesitamos constantemente reacondicionar nuestras habilidades y destrezas. Por eso las virtudes cívicas son fundamentales. Y las virtudes cívicas hay virtudes generales, como hay virtudes económicas, como hay virtudes morales. Dentro de esos elementos de mínimos civiles y virtudes cívicas, que yo lo planteo en un paper muy largo que no voy a leer, pero ustedes lo tendrán a su disposición más adelante, se gestan los elementos centrales de lo que se está hablando de ciudadanías postnacionales. Es decir, si uno mira el contexto del mundo en el que estamos, las globalizaciones, y hemos tenido 3 grandes flujos de globalizaciones, han creado una dinámica internacional donde todos nosotros estamos interconectados entre nosotros, con otra gente, con otros países. Por eso se empieza a hablar de ciudadanías postnacionales. Les voy a poner solo un ejemplo. Los defensores de la sustentabilidad no están buscando que se haga una educación para la sustentabilidad en Andorra o que se haga una educación para la sustentabilidad en Francia o en España o en Argentina o en Estados Unidos. Están buscando que la educación para la sustentabilidad exista en todo el mundo, porque sin que exista una sustentabilidad global, las sustentabilidades a nivel local no tienen sentido. Pero por el otro lado, sin sustentabilidades a nivel local, las sustentabilidades globales no se pueden sostener tampoco. Entonces, todos los que defienden, por ejemplo, los modelos green, los modelos verdes, son ciudadanos globales. Es gente que busca esa ciudadanía global. Por el otro lado, tenemos ciudadanos globales que no les interesa eso. El grupo de hombres y mujeres del mundo de los negocios que viajan constantemente por todo el mundo promoviendo estas transacciones internacionales a partir de sus corporaciones más que de sus propios países. Son ciudadanos globales también.
pero no son el ciudadano global al cual yo me quiero referir. Y ahí tenemos dos elementos centrales, el neoliberalismo y la slow globalization. La globalization quiere decir que todos los modelos de globalización que hemos conocido hasta ahora empiezan a decader. Y esa decadencia se está dando por el ataque que se hace tanto a las élites que se suponen que han beneficiado por la globalización, cuanto a modelos que sean internacionales. Y eso es lo curioso, porque lo que ha dominado el mercado y lo que ha dominado los modelos internacionales de carácter económico es justamente el neoliberalismo. Lo que está sucediendo ahora en el mundo en el que vivimos es que el modelo económico dominante neoliberal está siendo atacado por los nacionalismos y localismos. Pero este modelo, a su vez, no tiene una respuesta a esta defensa que existe de los ataques que en algunos casos llegan a ser fascismos, porque no ha podido articular una respuesta, dado que ha sido inmediatamente incorporado como un modelo de las élites. Este modelo, esta circunstancia, es una circunstancia que requiere una discusión muy superior al tiempo que yo tengo en este momento. Aquí les pongo como título globalización, ética global y derechos humanos. No puede haber una ética global si no se entiende que la globalización ha vinculado a todo el universo de una manera diferencial, pero los ha vinculado a todos más de lo que existía antes de los modelos de la década de los 80. Pero también se puede pensar una ética global a partir del modelo de los derechos humanos, que es un modelo globalizado, justamente, y un modelo globalizado impulsado por casi 200 países que han firmado el compromiso de defender los derechos humanos. Entonces, la primera pregunta que uno puede hacerse ¿es posible y viable una ética global? Mi respuesta es sí. No solo es posible, sino que es viable, pero va a ser difícil de construir. La segunda cuestión es ¿cuáles son los principios? Todos los modelos que se han ido articulando globalmente desde hace 300 años por lo menos, desde la Ilustración, han estado basados a partir o en contra del liberalismo. Y dentro del liberalismo, los principios liberales son fundamentales. Nada puede dejar de ser criticado. Todos los elementos de poder, todos los elementos de articulación de intereses, todos los elementos de autoridad pueden ser y deben ser criticados. Porque el liberalismo nace como un fenómeno para confrontar el poder absoluto de los reyes. Y desde ese momento se convierte en un modelo que ha impactado el mundo entero y que crea lo que se llama la democracia liberal. Pero otro segundo argumento de los principios liberales es que la moral es autónoma, no es heterónoma. Es decir, la moral no puede ser dirigida desde afuera. La moral es un acto absolutamente autónomo de los individuos. Y el elemento de autonomía personal es lo que genera esta moral autónoma. La defensa de la autonomía es un elemento central, tanto de los derechos humanos cuanto de los principios liberales. Pero luego vienen estos dos principios que son los que más conocemos, porque son los que salen a luz en todos los contextos legales del mundo. Por un lado, el principio de la inviolabilidad de las personas. El acto de que la persona debe ser respetada y el principio de la dignidad de la persona, que es el segundo gran elemento que articula los derechos humanos. Hay, sin embargo, todo un contexto de posiciones político y pedagógicas que tienen contradicciones. Primero tenemos las contradicciones entre los liberales, los comunitarios y los egalitarios. Los liberales son clásicos, son los que han defendido estos principios desde hace 300 años y muchas de las constituciones que existen en el mundo, tanto desde la Constitución norteamericana, que está considerada una de las más avanzadas del mundo, a todas las demás, son constituciones basadas en principios liberales. Pero hay un modelo comunitario. El modelo comunitario dice no. Los liberales no entienden cómo las comunidades tienen la capacidad de transformar sus propios principios y adaptarse a nuevos principios. Entonces hay toda una discusión entre liberales y comunitarios que existe en las ciencias sociales como existe en la política y existe también en los grupos que disputan el poder. Es muy importante hacer la siguiente pregunta a los comunitarios. ¿Cómo usted puede definir que una comunidad
ha aceptado un valor y no lo ha rechazado. ¿Qué es lo que hace que una cultura acepte un elemento y rechace otro elemento? Porque hay comunidades dentro de comunidades. Vuelvo a poner un ejemplo de Estados Unidos. Hay 597 grupos indígenas que tienen controles específicos de territorio y que a su vez son comunidades autónomas y son naciones dentro de una nación. Ustedes van a ciertos países, hay 500 diferentes lenguajes. Es decir, cada lenguaje constituye identidades. ¿Cómo se puede definir de una perspectiva comunitaria que la identidad de mi lenguaje es superior a la identidad del lenguaje del otro? Ustedes tienen aquí un ejemplo multicultural excepcional. En estas reuniones se ha hablado en 3 lenguajes, lo cual me parece muy lógico y muy sabio. Por lo tanto, el problema de los comunitarios es que si bien la hipótesis de que la universalidad es limitada, es la hipótesis de que la comunidad existe y no es limitada, tampoco puede defenderse. Y luego tenemos los egalitarios. Y aquí llegamos a un fenómeno muy reciente, porque desde el fin de la Segunda Guerra Mundial comienza a haber una mayor, digamos, abundancia de recursos. Y la igualdad empezó a crecer, pero al llegar a la década de los 60, la igualdad para de crecer y la igualdad a nivel económico empieza a decrecer. Y hoy por hoy estamos en uno de los mundos más desiguales que ninguno de nosotros y nuestros hijos van a poder vivir. Yo no sé si es posible transformar ese mundo desigual, pero hay un modelo egalitario que dice no puede haber valores sin una distribución egalitaria de los recursos. Ya les hablé de la contradicción entre neoliberalismo y neopopulismo y quiero entonces definir la postura de la cual estoy hablando, lo que yo llamo la defensa de los comunes globales. ¿Por qué necesitamos una metateoría de los comunes globales? Bueno, en cualquier argumento que uno pueda hacer, en cualquiera de las disciplinas, trabajamos siempre desde las metateorías. En realidad, lo que tenemos en cualquier disciplina intelectual es una metateoría que discute desde un metalenguaje todos los argumentos teóricos que pueden existir, y los argumentos teóricos que pueden existir son de una y otra manera impulsados a partir de análisis empíricos. Esta trilogía de metalenguajes, metateorías, teorías y análisis empírico es lo que constituye la ciencia. Por lo tanto, yo quiero decir que necesitamos una metateoría de los comunes globales. Ya afirmé que la ciudadanía mundial debe agregar valor a la ciudadanía nacional. Los comunes globales están definidos a partir de 3 proposiciones básicas. La primera proposición es que el planeta es nuestra única casa y tenemos que protegerla y proteger todos los elementos del planeta que van desde la protección de los humanos a la protección de los que no son humanos. Es indispensable defender el planeta frente a las culturas predatorias. Y para afirmar esto quiero decir también, dentro de la perspectiva incluso de Paulo Freire y otros pensadores de su misma grupo, que el planeta se ha convertido hoy por hoy en un nuevo oprimido. Por lo tanto, para que el planeta sea un ciudadano planetario es indispensable evitar las corrupciones y las opresiones a las cuales el planeta está sometido. En segundo lugar, una cultura de la paz. La paz es un valor excepcional en el mundo. Incluso piensen ustedes en ustedes mismos al día de hoy. ¿Cuántas veces se han dicho, hoy me siento en paz? Estoy en paz conmigo mismo. No estoy estresado, no estoy con dudas, con deudas hacia mí mismo. Hoy me siento en paz. Y es una reflexión muy válida, porque la vamos a perder inmediatamente. Y luego vamos a perder la paz, y al perder la paz perdemos la sincronía, perdemos la armonía, perdemos la capacidad de ser lo mejor que podemos ser. Pero esta paz que es personal también se vuelve paz colectiva. Por lo tanto, el argumento que yo estoy haciendo es que la paz es un tesoro inmaterial de la humanidad. Y desde que los griegos se afirmaba de que el problema de la violencia y de la guerra es que altera el ciclo humano. Cuando en el ágora griego se afirmó de que
en tiempos de paz, los hijos y las hijas entierran a sus padres. En tiempos de guerras, los padres y las madres entierran a sus hijos y a sus hijas. Y ustedes saben perfectamente cuál es el ciclo evolutivo natural, que es que sigamos nuestras vidas hasta que llegue el momento de la finitud de la muerte y que los que nos amen nos entierren y nos honren en ese momento. Es muy difícil enterrar a un hijo o una hija. Es una de las tareas más difíciles de cualquier ser humano. Y finalmente, algo que yo rescato enormemente del modelo norteamericano, de una extraordinaria constitución, cuando dice que los seres humanos tienen el derecho a la vida. Esto primero, a la vida. Esto es una discusión muy importante en los Estados Unidos hoy por hoy, porque hay una discusión enorme sobre la posibilidad de poseer, de ser dueños de armas. Eso es la libertad. Pero en la Constitución se habla primero de la vida, el respeto a la vida. Lo que está pasando hoy por hoy en Estados Unidos es que, lo digo en serio y lo digo de la manera más simple posible, yo voy a un escenario como este, a ver una película, miro por los alrededores. Francamente, estamos siendo entrenados a ver si hay un peligro de que haya un tirador en el lugar donde vamos a ver una película que se estrena el día de hoy. Cuando uno va a un lugar donde hay una aglomeración de gente, mucha gente ya está condicionada para mirar los rostros, las caras, los movimientos. Se ha perdido la libertad, pero se ha perdido también la vida cuando no hay respeto a la vida. Y finalmente la búsqueda de la felicidad. Yo estoy convencido que uno y cada uno de los que están aquí quieren ser felices. Creo que buscan también la felicidad de todos los que ustedes aman. Y creo que si la lógica continúa en ese término, todos los que ustedes aman, los aman a ustedes y buscan su felicidad. Este tercer elemento es lo que yo llamo un global común. Y es para mi gusto fundamental, porque sin estos tres elementos no podemos jamás establecer un modelo de carácter global a nivel de valores. Entonces, quiero hacer los comentarios finales y ahora sí me voy a tomar la libertad de leer las últimas 3 páginas de este trabajo, porque me parece que lo digo mucho mejor que simplemente recuperando argumentos más genéricos. Después de revisar un conjunto de tipologías y análisis empíricos y considerando las críticas a los conceptos de la ciudadanía mundial y la sustentabilidad, concluí que muchos estudiosos opinan que una teoría de la ciudadanía global no es deseable o posible considerando la multitud de crisis que confrontan ambos conceptos y la posibilidad de usarlos para una intervención práctica en la sociedad civil. Entonces, a partir de ahí, defino estos comunes globales. Definir cuáles son los valores globales mínimos, una ética global fruto de una ciudadanía mundial que debemos postular para defender los comunes globales en el tema de muchos debates, tanto en política, en ciencias, en ecología, en educación. Esto implica, desde una perspectiva de sociología política, enfocarse a los grandes problemas que hoy confrontan la humanidad y el planeta. Me refiero a la grave crisis del cambio climático, que nos invita a defender como valor la sustentabilidad ecológica. Junto con este, encontramos la degradación, opresión, represión y falta de respeto a los derechos humanos, que llevan en su extremo al genocidio. Los derechos humanos se constituyen así en un valor fundamental para la defensa de la libertad. El tercer problema de magnitud que estamos confrontando en este momento es la dualidad del neoliberalismo y el neopopulismo, en sus diversas variantes, de este último como el alt-right, etnocentrismo, localismo, llegando en sus extremos a la política del odio y el extremismo, bien definido
por la resurgencia, a falta de otro término, de un nazismo cosmopolita, aunque pueda sonar paradójico, que socava las bases de funcionamiento de la democracia. La defensa de la democracia debe constituirse en un valor moral. Vivimos en una era donde el autoritarismo estatal y muchos demagogos, como el antiguo agente de inteligencia Vladimir Putin, hoy devenido en presidente de Rusia, postulan la visión de una democracia iliberal, no solo en sus aspectos formales, racionales, sino éticos sustantivos. La democracia es un valor que no se puede perder a riesgo de una desorganización mundial de envergadura. Quizás sea una verdad de perogrullo, pero no puedo terminar estas líneas sin recordar que desde el fin de los años 50 el crecimiento de la desigualdad social, económica y política ha sido una constante en la mayoría de los países del planeta. La desigualdad afecta un valor señero de la construcción de la humanidad, una vida digna con mínimos civiles. Si me permiten terminar con mis propias preferencias personales, postulo que una vida digna debe contar con valores como tolerancia, una de las mayores contribuciones de la filosofía liberal que nace como confrontación del autoritarismo. Tolerancia se convierte en una verdadera condición sine qua non para una cultura de la paz mundial, pero tolerancia requiere una epistemología de autovigilancia y autoconciencia, revisando la constitución de nuestra propia conciencia, su densidad axiológica y la que se conoce como parcialidades o prejuicios. Pero también requiere un diálogo permanente que debe ser precondición para una democracia dialógica y deliberativa. Un diálogo permanente para confrontar el racismo institucional, esto es, prácticas institucionales, rituales y rutinas que son mucho más sutiles y extendidas que las acciones individuales. Por eso se requiere una vigilancia sistemática, tanto legal como judicial y política, por parte de los individuos, movimientos sociales, comunidades y gobierno. Tolerancia requiere conocimiento y disciplina. Por eso, para que sea un valor o virtud central para la construcción de una democracia dialógica, debemos contar con un sustrato, también con lo que Paulo Freire, Paul Ricoeur y muchos otros fenomenólogos definieron como una epistemología de la sospecha. La sospecha que toda relación social y cultural envuelve un modelo de dominación. Otro valor indispensable es la necesidad de evitar las posiciones simétricamente perversas de cinismo y nihilismo, defendiendo sin cortapisas un principio activo de esperanza. Tanto el cinismo como el nihilismo son filosofías existenciales anti-utópicas. Y en este estudio que hicimos con Raymond Moreau, comparando el pensamiento de Jürgen Habermas y Paulo Freire, describimos y notamos que ambos autores basan sus posturas en una utopía. Finalmente, sin diálogo y una espiritualidad de lucha y amor, es imposible construir comunidades basadas en la compasión y en la empatía. Justamente tanto Freire como Habermas hacen del diálogo uno de los principios básicos en la construcción de una conversación ideal y la racionalidad comunicativa, que supera epistemológicamente y también axiológicamente una racionalidad instrumental. En otros términos, los educadores críticos deben vivir entre la agonía y la esperanza, en la construcción de una filosofía de valores antirracista, antisexista, antihomofóbica y anticlasista, para señalar solo algunas de las prácticas más notorias de exclusión, discriminación, opresión y dominación. Una filosofía de valores basadas en la tolerancia, en una epistemología de la sospecha, pero también de la curiosidad, el principio básico de la ciencia, rechazando las posiciones cínicas y nihilistas y reafirmando el principio de la esperanza activa, viviendo en una espiritualidad del amor y la habilidad de conectar intersubjetivamente a través del diálogo como método, pero también como proceso cognitivo con el otro.
La otredad es la marca más clara del DNA de la humanidad y debemos entenderla, respetarla y honrarla en una cultura envolvente de paz, solidaridad y justicia. Muchas gracias.